Bueno, buenos días a todos los que están aquí, a quienes nos acompañan a la distancia. Bueno, pues Marco Naranjo fue fundamentalmente un hombre muy comprometido con su tiempo y con su realidad. Eh, Tuve la oportunidad de buscar y encontrar tal vez el último ejemplar del manifiesto del movimiento nacionalista bolivariano, que es un documento que hizo mi abuelo en el año como es de una enorme vigencia, es de una enorme actualidad y prácticamente podríamos casi que hacerle una actualización y sería vigente hoy en día. Pero más allá de estructuras políticas, pues, quiero decir que si bien Marco Naranjo fue un hombre que nació y creció en una familia conservadora, que fue director del diario La Patria de Manizales, una ciudad tan conservadora, pues más que eso, él fue siempre un libre pensador, un hombre que pensó por sí mismo, hizo vigente aquello que dice Kant sobre la mayoría de edad de pensar por sí mismo y servirse de su propio entendimiento sin depender de los demás. Creo que en ese sentido ese es uno de los grandes aportes de él al pensamiento político colombiano, que de alguna manera en este modesto manifiesto se expresa y creo que, como lo decía, sigue siendo vigente. Vale decir que tras su paso como director del diario La Patria, viaja a Bogotá y entra en contacto con personas como Jorge Eliezer Gaitán, Gerardo Molina, Antonio García y otros ilustres representantes del pensamiento liberal en Colombia. Se hizo su amigo. Fue una persona que participó de una manera muy activa y muy intensa en todos los movimientos y en las situaciones que sucedieron en Colombia a mitad del siglo, que fue que decir que a él le correspondió vivir un momento de la historia muy convulso, los de nuestra historia han sido convulsos, pero que a él le tocó vivir fue particularmente interesante, no solamente como autor del asesor del Ministerio del Trabajo durante el gobierno de López Pumarejo, en 1942, en el segundo gobierno de López Pumarejo, donde elaboró el primer insumo para que luego se elaborara el Código de Trabajo, que fue la primera ley que reguló los derechos de los trabajadores en Colombia, y se hizo también muy preocupado por la dignidad de los trabajadores y porque sus condiciones fueran unas condiciones justas. También hay que decir que luego del 9 de abril, pues él tenía empeñado en el proyecto gaitanista buena parte de sus afectos y sus intereses. Además, pues, el 9 de abril para él no solamente fue emocionalmente muy duro, sino también desde el punto de vista profesional, porque pues, a partir de ese momento todo fue más difícil para todos, en particular sus procesos legales que estaban en curso, pues quedaron en el aire por la quema del Palacio de Justicia. Y pues qué decir de las anécdotas que nos contaba mamá mi mamá y mis tías de trasegar que tuvo que hacer desde el centro de Bogotá hasta la casa de la Avenida de Chile, más o menos 5 días, 6 días atravesando la ciudad a pie, huyendo de los francotiradores que en ese momento pues estaban en todas partes en Bogotá. Yo pienso que para terminar, reseñar un par de ideas que están aquí plasmadas en el manifiesto del Movimiento Nacionalista Bolivariano, que fue una iniciativa suya y de algunos amigos que nunca logró materializarse, pero creo que sus postulados y sus propuestas siguen vigentes, siguen pendientes de ser todavía materializadas. Lo primero es que el diagnóstico que hace de la realidad colombiana, a pesar de ser al año 56, donde por ejemplo dice que el 50% de los adultos eran analfabetas en ese momento, o sea, medio país no sabía leer ni escribir, hoy en día ya no es así, pero es un diagnóstico que se puede, como digo, actualizar y lo podemos encontrar profundamente vigente, sobre todo en la necesidad de un cambio, de una transformación que integre a todos los colombianos y colombianas en un país del que nos podamos sentir orgullosos. Lo que no pasa necesariamente por una fórmula política. Él es muy cuidadoso en el manifiesto de alejarse de los dogmatismos políticos. Si bien, como lo digo, él venía, digamos, de una familia conservadora, luego estuvo muy cercano de los liberales gaitanistas y finalmente del Partido Comunista y de sectores incluso revolucionarios, como de la Cuarta Internacional, en fin. Pues lo que sí es cierto es que él se alejó siempre de los dogmatismos y de las últimas palabras y de las verdades absolutas
y planteó la necesidad de que entre todos construyéramos un país justo, en donde todos quepamos y en donde podamos pensarnos un desarrollo y un progreso para todos y para todas. Además, es bien interesante cómo en el año 56, en pleno fragor de la Guerra Fría, cuando el capitalismo y el comunismo se enfrentaban en todos los escenarios de la vida y en donde era imposible ser neutral, no se podía, digamos, asumir una posición de tercería porque había que comprometerse con uno o con otro bando. Él tiene la valentía de plantear que si bien su propuesta es una propuesta revolucionaria, no es una propuesta que se marque dentro de una idea socialista, porque para él, y es interesante ver, ¿no?, este planteamiento, para el año 56 lo que Colombia necesitaba no era capitalismo, sino más capitalismo, es decir, más industrialización, más empleo, más desarrollo, más fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la creación de unas asociaciones y unos espacios donde los empresarios pudieran pensarse el país y aportar al desarrollo del país. Es decir, uno leyendo el manifiesto se da cuenta que fundamentalmente Marco Naranjo fue un transgresor, un hombre que no obedecía dogmas, que no seguía palabras sagradas, sino que por el contrario, a partir de sus propias inquietudes, de su propio interés, de su propio diagnóstico que hacía del país, pues él hacía unas propuestas que, insisto, casi 50 años después o más, casi 60 años después, creo que en lo fundamental siguen siendo vigentes. Entonces, más allá, digamos, de su orientación política, que uno puede compartir o no, y eso, digamos, es normal y está bien, sí creo que yo rescataría eso de su faceta como político. Un hombre, por una parte, independiente, autónomo y libre pensador, que no dependía de nadie. Segundo, una persona profundamente comprometida con las causas en las que creía. Alguien que era capaz de jugársela por sus ideas, por sus convicciones, y además alguien con un profundo sentido práctico, donde estas ideas y estas convicciones no te podían quedar simplemente en la teoría, sino que la valía de una persona también se mide por la capacidad de realizar sus sueños y de ponerlos en práctica, ¿no? Y eso fue en toda su vida. Fue un hombre más que un ideólogo, más que un teórico, fue un hombre de trabajo, un hombre que no solamente, como lo hemos visto, fue un hombre amoroso con su familia y generoso con sus amigos, sino convencido de sus causas, eh, que toda la vida aportó y influyó notoriamente, por ejemplo, en el movimiento sindical como abogado laboralista. Y en ese sentido, pues creo que es para todos nosotros una invitación a que pensemos por nosotros mismos, a que no sigamos dogmas absolutos, sino que seamos capaces de criticar absolutamente todo lo que se nos presenta y que convirtamos esto en realidad. Que no nos quedemos simplemente en la teoría, en las palabras, sino que hagamos lo posible porque esas palabras se materialicen en la realidad. En ese sentido, pues me siento profundamente emocionado de ser nieto de Marco Naranjo. Qué bonito haber podido encontrar el manifiesto. Creo que es el último ejemplar que queda. Él lo hizo con, tú tienes uno, fantástico, quedan muy poquitos, pero entiendo que él los hizo, los pagó de su bolsillo y él con un asistente salía a repartirlos, ¿no? Es decir, era alguien que además se lo tomaba muy en serio, es decir, esto no es simplemente un texto teórico, ¿no? Es sobre todo un testimonio de acción de vida. Creo que ese es el mejor mensaje que nos deja Marco.